cordial saludo a todos mis hermanos en este precioso día. Bienvenidos y nos complace mucho que estén una vez más con nosotros para que este tiempo que el Señor ha dispuesto sea de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Pastor, bienvenido. Muchas gracias y un saludo, un fuerte abrazo para nuestros hermanos, para la iglesia y para todos los que nos puedan escuchar. Vamos a hacer una oración para comenzar este tiempo. Padre bueno, gracias Señor por este especial tiempo que tú nos das. Gracias Señor porque no obstante las circunstancias que el mundo, Señor, y nuestro país están viviendo, tú eres bueno y fiel. Y nos has provisto, Señor, de estos medios por los cuales, oh Dios, tú quieres llegar a tu pueblo para edificarlo, para bendecirlo, Señor, para llevar esperanza donde tal vez no la hay, para hacer llegar este mensaje, Señor, de esperanza, de vida, de transformación, Señor. Te queremos pedir, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, que seas tú dirigiéndonos en lo que hoy vamos a tratar, en lo que tú nos vas a decir, mi Señor, y que nuestro corazón esté dispuesto, como siempre, para recibir tu palabra. Y más allá, Señor, que demos fruto, que honre, bendiga y exalte tu nombre. Gracias, amado Señor. Amén y amén. Amén. Pastor, la crisis que está viviendo no solamente nuestro país, sino el mundo, plantea muchísimas preguntas que así nosotros seamos cristianos no dejan de rondar en nuestra cabeza. Y creo que la más elemental es ¿por qué está sucediendo todo esto? Bueno, sí, yo digo lo que la Biblia dice y la palabra del Señor es muy clara. Por ejemplo, en la epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo 6, el versículo 23 nos dice: la paga del pecado es muerte. Es algo que desde un comienzo, desde el Génesis, Dios declaró al hombre. El pecado produce muerte. El pecado es la tragedia del ser humano. Y nuestro tiempo es un tiempo donde la maldad, el pecado ha llegado a puntos insospechables. La arrogancia del hombre es grande y no quiere reconocer a Dios. La inmoralidad está rampante por todas partes. Aún se legalizan asuntos que son inmorales. La inmoralidad nos asombra. También la injusticia que se está viviendo, el irrespeto para con el ser humano. No se valora la vida, no se valora la vida de un bebé, se abusa de los niños, al anciano se le abandona y se le irrespeta, de tal manera que la copa se está rebosando. El pecado es grande en nuestro tiempo y sencillamente la palabra del Señor dice: la paga del pecado es muerte, trae consecuencias, y es lo que estamos viviendo. Pestes, pandemia como lo que estamos viviendo. Y de hecho también las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, nos dice en el Evangelio según San Mateo, palabras del Señor Jesucristo, en el capítulo 24 de San Mateo, versículo 3 en adelante. Bueno, todo el capítulo 24 el Señor está hablando de acontecimientos que sucederían. Es decir, el Señor Jesús responde a 3 preguntas de sus discípulos. Ellos preguntan en el versículo 2, en el versículo 2
dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces, luego ellos le dicen al Señor, dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces son 3 preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Y es lo que responde el Señor. Y lo que tiene que ver con Jerusalén, con el templo y lo que tiene que ver con los judíos, se cumplió en gran parte en el año 70 y subsiguientes. Otros asuntos se están cumpliendo y hay otros que se cumplirán. En el versículo 4 el Señor dice, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No se turben, no se afanen, no se preocupen. Es necesario que todo esto acontezca. Y sigue. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Y sigue hablando el Señor. Entonces, el Señor da algunas señales que serían indicativo de que su regreso estaba cercano. Es decir, es preámbulo a la venida del Señor. Y es lo que estamos viviendo. No podemos olvidar acontecimientos que estuvieron sucediendo recientemente. Por ejemplo, aquellos incendios voraces en Australia. Era impresionante ver estas cosas. Igualmente en California. Y aquí mismo también en nuestro país estuvimos experimentando estas cosas. Y todos estos fenómenos naturales producidos por el recalentamiento de la Tierra, el calentamiento global, que está produciendo una serie de fenómenos naturales en donde la misma creación, la misma Tierra está gimiendo por liberación, porque el pecado, la maldad y las consecuencias del mal obrar del hombre, pues son evidentes. Tampoco podemos olvidar cómo finalizó el 2019. De hecho, alguien tituló y dijo, año 2019, año de los paros y las protestas, porque fueron paros, fueron revueltas, alborotos en diferentes países. Más o menos unos 17 países vivieron estas experiencias. Hong Kong se vio consternada por protestas multitudinarias por varios días. Francia vivió uno de las protestas y paros más largos que haya vivido, por los llamados chalecos amarillos. Aquí en nuestro vecindario y nuestro propio país, todos estos paros, todas estas revueltas, todas estas protestas, Chile, Ecuador, Bolivia. De hecho, el presidente Evo Morales tuvo que renunciar a raíz de todas estas protestas. Colombia, vivimos esta experiencia tan tremenda de todas estas protestas. Venezuela, en fin, fueron muchos los países que vivieron estas experiencias
y escuchamos de guerras y rumores de guerras, como lo dice la palabra de Dios. Una gran tensión entre las potencias de este mundo, que causan temor, que causan terror a muchos. Son las cosas que estamos viviendo, son las cosas que estamos experimentando, y son cosas que la palabra de Dios ya nos anunciaba y solamente nos están indicando que el pecado del hombre es grande, que no hay arrepentimiento, que no se quiere de Dios, que se están cumpliendo las señales que nos indican que el Señor regresa, y por eso se suceden estas cosas. Pero además también la palabra del Señor nos muestra otros asuntos que dice se sucederían en estos postreros tiempos, en estos últimos tiempos. Y en el libro o más bien la carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3, de Timoteo, nos habla del cuál sería el carácter de los hombres en los postreros tiempos, ¿sí? Y uno lee la palabra, miran alrededor y sencillamente la palabra del Señor se cumple. Dice de la siguiente manera: también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos, evítalos. De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es muy clara la escritura, nos dice que es el carácter del hombre, del ser humano, en este tiempo, en este postrer tiempo, en los últimos tiempos, sería este. ¿Y acaso no es lo que estamos viendo? Es el egoísmo del hombre, es el individualismo, es el amarse a sí mismo nada más. Y pues lógico, eso genera una serie de comportamientos en el ser humano, y nos está narrando aquí todas estas cosas. Pero hay otro detalle que dice: tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Porque aunque haya esa religiosidad, esa apariencia de personas piadosas, no hay tal. Sus hechos lo niegan. Y es lo que estamos viendo. Y no solamente estamos hablando de personas que no asisten a una iglesia, sino de gente que está dentro de las iglesias, en donde cierta práctica religiosa, cierta apariencia de piedad, pero en realidad no hay un sometimiento a Dios, no hay obediencia a la palabra del Señor. Como son personas egoístas, egocéntricas, están buscando complacer sus deseos, que Dios les complazca sus caprichos, están buscando sensacionalismos, placeres, prosperidad económica, éxito, y así por el estilo. Entonces no hay una verdadera consagración a Dios, no hay un verdadero temor a Dios,
no hay una verdadera dedicación a Dios. Con razón también dice el apóstol hablándole a Timoteo que en estos tiempos las gentes tendrían comezón de oír, pero no se conformarían a la sana doctrina. Y entonces, como no se conforman a la sana doctrina, no quieren estar donde se les predica la verdad, donde se enseña la verdad, donde se expone la escritura en todo su consejo. Entonces dice, se buscarían maestros que les hablen lo que ellos quieren escuchar. Es decir, no quieren escuchar lo que necesitan oír, sino lo que ellos en su egoísmo y vanagloria quieren escuchar. Entonces son muestras, son señales que nos indican qué tiempo estamos viviendo. Y cuando nos habla la palabra del Señor de señales que nos menciona el Evangelio, entonces las señales nos indican algo, nos muestran algo, nos señalan algo en el camino. Y entonces a nosotros nos dice, estamos viviendo estos últimos tiempos, el regreso del Señor está cercano y se está cumpliendo las Sagradas Escrituras. En la misma escritura de Pablo a Timoteo, pero en la primera epístola, en el capítulo 4, en el versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y ciertamente que está aconteciendo. Bueno, aunque a través de la historia han habido epidemias, a través de la historia han habido apóstatas, pero este tiempo sería particular y especial en este asunto. Y lo vemos, no solamente de gente común y corriente, sino de líderes, de pastores, de gente que ha estado en la iglesia, de gente que ha escuchado la verdad y que aún ha participado del culto en la iglesia, pero niegan la fe, apostatan de la fe y escuchan doctrinas de demonios, dice la Escritura, y lo estamos viendo. Entonces, estas cosas y otras más que nos muestra la palabra del Señor son situaciones que viviríamos en este tiempo y por eso estamos viendo estas cosas. Pero quiero llevarles también a una escritura que está en el Antiguo Testamento, en Amós, profeta Amós. Y en el capítulo 4, versículo 6, versículo 6. Este pasaje tiene un título que dice, aunque castigado, Israel no aprende. Ese es el título. Y entonces dice, os hice pasar hambre en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová, mas no os volvisteis a mí. Hubo hambre, pero aún así no hubo arrepentimiento, no se volvieron a Dios. Sigue diciendo, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, y ahí menciona ciudades y eventos donde el Señor detuvo la lluvia. Y luego dice, con todo, versículo 8 al final, con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. 9. Os herí con viento del este y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, vuestras higueras y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, vuestros caballos fueron capturados, y menciona algunas otras cosas, y luego dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis un tizón escapado del fuego.
mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Esa es la condición del hombre. Es el hombre pecador, es el hombre rebelde, es el hombre duro de corazón, que aunque Dios permite situaciones, por un lado, consecuencia del pecado del hombre, por otro lado, Dios permite situaciones, ¿pero para qué? Para que el hombre se arrepienta, para que el hombre se vuelva a Dios, para que el hombre reaccione, para que el hombre mire a Dios. Pero es clara la palabra, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Y eso es lo que está aconteciendo en nuestro tiempo. Por eso lo que estamos viendo. Todo este panorama que el pastor nos plantea nos lleva a la siguiente pregunta, que también es muy básica. Entonces, ¿qué podríamos hacer frente a esto que estamos viviendo hoy en día? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces, si Dios permite situaciones para que el hombre se vuelva a él, si lo que estamos viviendo es consecuencia del pecado del hombre, entonces creo que el asunto es esto que Dios estaba buscando aquí en su pueblo en el capítulo 4 de Amós. Él decía, no se volvieron a mí. Y en el capítulo 5 precisamente de Amós, capítulo 5, dice el versículo 4. Versículo 4 dice, la segunda parte, buscadme y viviréis. Más exactamente el versículo completo dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. El versículo 6 dice, buscad a Jehová y vivid. Entonces, ahí brevemente nos está diciendo qué es lo que hay que hacer. Dice el Señor, búsquenme. Dice el Señor, acudan a mí, vuélvasen a mí. Es decir, Dios está buscando arrepentimiento. Dios está buscando que haya una verdadera consagración a Dios, que el hombre reconozca su pecado, que el hombre se arrepienta de corazón de su pecado, que mire a Dios, quien ha provisto un medio de salvación y de redención para el ser humano, y es la persona de Jesucristo. Y entonces Él dice, si me buscan, si se arrepienten, si miran a mí, si creen en el medio que yo he provisto para su salvación, van a vivir. Dios es perdonador. Dios no quiere que el ser humano se pierda. Dios quiere la salvación del pecador. Entonces, vuélvasen a mí y vivirán. Arrepentimiento, es decir, reconocer el pecado y volvernos a Dios. Buscar al Señor para hallar el perdón. Rendición, consagración. Por un lado, que el hombre sin Dios, el hombre pecador, se arrepienta y se vuelva a Dios. Y por otro lado, que la iglesia descuidada, la iglesia indiferente, la iglesia no comprometida, también se arrepienta y encuentre restauración. O sea, el qué hacer frente a esto es, buscadme y viviréis, dice el Señor. Entonces el texto nos plantea, buscadme y viviréis. Esa parte nos indica que hay esperanza para esta humanidad, hay esperanza para nosotros. En Dios siempre hay esperanza. Si está Dios, un Dios bueno y perdonador, un Dios de justicia, pero un Dios de misericordia, un Dios que por amor a nosotros entregó a su propio Hijo para darnos salvación. No escatimó nada, lo entregó todo. Hay esperanza, hay esperanza. Ahí están esos dos versículos que acabamos de mencionar. Búsquenme y vivirán. Eso es esperanza. El asunto es que el hombre la acepte. El asunto es que el ser humano lo quiera. Y no importa cuán pecador el hombre, no importa qué profundo haya llegado, no importa la rebelión, no importa la dureza del corazón, no importa la inmoralidad.
No importa cuán grande es su pecado. Dice el Señor en Isaías el capítulo 1, el versículo 18. Dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay esperanza. Ahí es clara la palabra, no importa esa condición pecaminosa del ser humano. Si el hombre reconoce a Dios, busca el perdón, el Señor perdona. El Señor hace del ser humano nueva persona, nueva criatura. Y pues finalmente, para responder a esta pregunta, el apóstol Pedro, y ya que mencionamos de Mateo y las señales antes del regreso del Señor, el apóstol Pedro en la segunda epístola, el capítulo 3, el versículo 9, el versículo 9, todo el capítulo está hablando de el regreso del Señor. El día del Señor vendrá, porque esa es una promesa del Señor. Y así como se cumplió la promesa de su advenimiento para la salvación, esta segunda promesa de regreso del Señor también se cumplirá. Y en el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, está diciendo, Dios tiene paciencia. Gracias a Dios por esa paciencia del Señor, por eso hay esperanza. Y Él dice, y tiene paciencia esperando que el pecador se arrepienta. Pero está hablando a la iglesia también. Y como ya lo dije anteriormente, hay esperanza de perdón y salvación para el hombre que nunca ha conocido de Dios. Pero también hay esperanza para quienes hemos conocido de Dios y que nos es necesario reconocer también nuestra condición, nuestra necesidad, nuestra indiferencia, nuestra falta de amor a Dios, nuestra falta de consagración, de compromiso, de sometimiento al señorío de Jesucristo. Y Él pacientemente está esperando que nos arrepintamos, dice, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que tengamos salvación. Pero es necesario reconocer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios y proceder acorde a lo que nos dice las Escrituras. Buscadme y viviréis. Arrepentimiento para salvación. Y la gracia salvadora del Señor aún está presente. Y en este tiempo tan difícil que estamos viviendo de pandemia, un virus que el Señor ha permitido y ha consternado al mundo entero, a las naciones. A muchos les trae desesperanza, confusión, incertidumbre. Pero vemos en las Sagradas Escrituras que hay esperanza, que hay salvación, que hay oportunidad para arrepentimiento y para vida aún antes que el Señor regrese. Me gustaría que hagamos una oración frente a esto que hemos compartido, a no ser que haya otra pregunta. No. Entonces sería bueno que hagamos una oración y le invitamos a los que nos escuchan, sea usted tal vez miembro de la iglesia o una persona que no asistió a la iglesia, que no ha conocido realmente de Dios, para que reconozcamos nuestra necesidad y escuchemos la invitación de Dios para vida, para arrepentimiento y tener vida. Les invito para que oremos al Señor.
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, este momento, porque podemos reflexionar a la luz de las Escrituras las cosas que se están sucediendo. Y tu palabra nos muestra las consecuencias del pecado del ser humano. Siempre la consecuencia del pecado será muerte, pero nos muestra también un camino de vida, y ese camino de vida es el Señor Jesucristo. Por tanto, rogamos, oh Dios, que perdones nuestro pecado, perdona nuestra maldad que ha sido grande, perdona nuestras rebeliones, nuestra dureza de corazón, nuestra desobediencia. Perdona, Señor, la inmoralidad, la injusticia y tanta maldad en el corazón del hombre. Perdónanos, oh Dios, perdónanos por favor, y concédenos, Señor, tu salvación. Danos vida, libera, Señor, de esta esclavitud del pecado y sus consecuencias. Redime, oh Dios, da vida, da salvación. Señor, concédenos la paz del perdón y la seguridad de la salvación, y el poder disfrutar de la reconciliación contigo, oh Dios, y tener esperanza, una esperanza ciertísima, conforme a tus promesas, oh Dios del cielo.